Hola y bienvenidos a mi canal Luis Papacio del pintor Anca Caiz. Vemos en internet que la ley 3/2008 de 23 de diciembre es muy interesante porque dice que el derecho de participación de los artistas plásticos en el precio de reventa de sus obras fue introducido en el derecho español en la ley 22/1987 de 11 de noviembre de propiedad intelectual, concebida como una figura destinada a extender los derechos de explotación del autor de una obra plástica más allá de la primera transmisión, su reconocimiento en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros de la Unión Europea resulta muy desigual. La incidencia de las disparidades referidas a la existencia y configuración del derecho de participación en el funcionamiento del mercado interior determinó la adopción de la Directiva 2001/84 Comunidad Europea del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de septiembre de 2001 relativa al derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original, por lo que esta ley regulariza el derecho de participación y el artículo 1 dice que los autores de obras de artes gráficas o plásticas tales como los cuadros originales, colas, pinturas, dibujos, grabados, estampas, litografías, esculturas, tapices, cerámicas, objetos de cristal, fotografías y piezas de vídeo arte en formatos tangibles tendrán derecho a percibir del vendedor una participación del precio de toda reventa que de las mismas se realice tras la primera cesión realizada por el autor o autora. Los ejemplares de obras de arte objeto de este derecho que hayan sido realizadas por el propio autor o bajo su autoridad se consideran obras de arte originales. Dichos ejemplares estarán numerados, firmados o debidamente autorizados por el autor. Artículo 2. El derecho de participación se reconoce al autor de la obra y a sus derechos vivientes tras la muerte o declaración de fallecimiento del autor. La protección del derecho de participación se reconoce a los autores españoles, a los autores nacionales de otros estados miembros de la Unión Europea, así como a los nacionales de terceros países con residencia habitual en España. Para los autores que sean nacionales de terceros países y no tengan residencia habitual en España, el derecho de participación se reconocerá únicamente cuando la legislación del país de que el autor sea nacional reconozca a su vez el derecho de participación a los autores de los estados miembros de la Unión Europea y a sus derechos vivientes. Artículo 3. El derecho se aplicará a todas las reventas en las que participen como vendedores, compradores o intermediarios profesionales del mercado del arte, tales como las salas de ventas, salas de subastas, galerías de arte, marchantes de obras de arte y, en general, cualquier persona física o jurídica que realice habitualmente actividades de intermediación en este mercado. El derecho se aplicará igualmente cuando los profesionales del mercado del arte lleven a cabo las actividades descritas tales
a través de prestadores de servicios de la sociedad de la información de conformidad con lo establecido en la Ley 34/2002 de 11 de julio de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico. Se exceptúan los actos de reventa de la obra que haya sido comprada por una galería de arte directamente al autor, siempre que el periodo transcurrido entre esta primera adquisición y la reventa no supere 3 años y el precio de reventa no exceda de 10.000 euros, excluidos impuestos. Artículo 4. El derecho de participación de los autores nacerá cuando el precio de la reventa sea igual o superior a 1.200 euros de reventa, excluidos los impuestos, por obra vendida o conjunto concebido con carácter unitario. Artículo 5. El importe de la participación que corresponderá a los autores estará en función de los siguientes porcentajes: el 4% de los primeros 50.000 euros del precio de reventa, pero también superiores a los 1.200 euros del precio de reventa; el 3% para el autor de la parte del precio de reventa, comprendida entre 50.001 y 200.000 euros; el 1% de la parte del precio de reventa, comprendida entre 200.001 y 350.000 euros; el 0,5% de la parte del precio de reventa, comprendida entre 350.001 y 500.000 euros; el 0,25% de la parte del precio de la reventa que exceda de 500.000 euros en adelante. En ningún caso el importe total del derecho podrá exceder de 12.500 euros. Los precios de reventa contemplados en este artículo se calcularán sin inclusión del impuesto de vengado por la reventa de la obra. Artículo 6. El derecho de participación es inalienable, irrenunciable. Se transmitirá únicamente por sucesión mortis causa y se extinguirá transcurridos 70 años a contar desde el 1 de enero del año siguiente a aquel en que se produjo la muerte o la declaración de fallecimiento del autor. Artículo 7. El derecho de participación reconocido en el artículo 1 podrá hacerse efectivo a través de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, cuya legitimización será conforme a lo establecido en el artículo 150 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual de España, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1,1/1996 de 12 de abril. Las entidades de gestión deberán actuar de modo eficaz y transparente tanto en la recaudación como en la distribución del derecho, y siempre con pleno respeto a las obligaciones que establecen las normas aplicables. Las entidades de gestión notificarán al titular del derecho cuya gestión haya sido cedida que se ha hecho efectivo el pago a que se refiere el artículo 9 en el plazo máximo de un mes desde que éste haya tenido lugar. Las entidades de gestión liquidarán el importe debido al titular en concepto de derecho de participación en el plazo máximo de un año a contar desde el momento del plazo, salvo que en dicho plazo el titular reclame la liquidación, en cuyo caso esta se efectuará en el mes siguiente a la reclamación,
Cuando el derecho de participación se refiera a una obra creada por dos o más autores, su importe se repartirá por partes iguales entre los autores de dicha obra, salvo pacto en contrario. Artículo 8. Los profesionales del mercado del arte que hayan intervenido en una reventa sujeta al derecho de participación estarán obligados a notificar al vendedor, al titular del derecho de participación y a la entidad de gestión correspondiente la reventa efectuada. La notificación se hará por escrito o por otro medio que permita dejar constancia de la remisión y recepción de la notificación en el plazo de 2 meses a contar desde el día siguiente a la fecha de la reventa, y deberá contener en todo caso el lugar y fecha en la que se efectuó la reventa, el precio íntegro de la enajenación, la documentación acreditativa de la reventa necesaria para la verificación de los datos y la práctica de la correspondiente liquidación. Dicha documentación deberá incluir al menos el lugar y fecha en la que se realizó la reventa, el precio de la misma reventa y los datos identificativos de la obra revendida, así como de los sujetos contratantes, de los intermediarios, en su caso, y del autor de la obra. Este artículo es muy importante incluir en los contratos de compra-venta, y lo debemos de hacer. Y continúa diciendo: retener el importe del derecho de participación del autor en el precio de la obra revendida, mantener el depósito gratuito y sin obligación el pago de intereses, la cantidad retenida hasta la entrega al titular o, en su caso, a la entidad de gestión correspondiente. Cuando haya intervenido en la reventa de la obra más de un profesional del mercado del arte, el sujeto obligado a efectuar la operación, tanto en lo referido a la notificación como la retención del depósito y el pago del derecho, será el profesional del mercado del arte que haya actuado como vendedor y, en su caso, el que haya actuado de intermediario. Efectuada la notificación a que se refiere el apartado primero del artículo 8, los profesionales del mercado del arte harán efectivo el pago del derecho de la entidad de gestión correspondiente o, en su caso, a los titulares del derecho en un plazo máximo de 2 meses. Los profesionales del mercado del arte que intervengan en las reventas sujetas al derecho de participación conforme al artículo 3 responderán solidariamente con el vendedor del pago del derecho. Los titulares del derecho de participación, en su caso las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual, podrán exigir a cualquier profesional del mercado del arte de los mencionados en el apartado primero del artículo 3 durante un plazo de 3 años a partir de la fecha de la reventa la información indicada en el apartado 1 del artículo 8 que resulte necesaria para calcular el importe del derecho de participación, y los titulares del derecho de participación, o en su caso las entidades de gestión, deberán respetar los principios de confidencialidad o intimidad mercantil en relación con cualquier información que
que conozcan en el ejercicio de las facultades previstas en la presente ley. La acción de los titulares para hacer efectivo el derecho ante los profesionales del mercado del arte prescindirá a los 3 años de la notificación de la reventa. Ya lo veis que es muy interesante, y esta es una ley de derechos de participación que a su vez nos da pie a todos los autores a registrar todas las reventas y alquileres de obras de arte tangibles con contrato, que le da derecho al comprador a revender con interés al mejor propuestor, con la obligación de registrar las reventas en el mismo contrato y enviar al autotutor copia mediante la entidad que en España es VEGAD y que todos los autores debemos ser socios. Esta es una buena ley que sirve para potenciar las ventas de artes plásticas y visuales originales y tangibles mediante hacer de word marketing multinivel aplicado a las artes visuales tangibles, haciendo que un solo cuadro o escultura pueda circular de mano en mano, de compraventa en compraventa, por interés al mejor proportor, con la obligación de registrar las reventas en contrato de compraventa y enviar al autor copia del contrato de compraventa lo antes posible mediante la entidad de gestión de derechos de autor VEGAD en España. De ahí que los autores estemos sutilmente obligados a ser socios de VEGAD, y con eso también tenemos nuestro taller asegurado contra robo o incendio o expolio por parte de VEGAD. Ejemplo de network marketing multinivel en las artes visuales tangibles. Tú vendes un cuadro de producción propia tuya a un 2, ese 2 lo revende con interés a un 3, y si la reventa supera los 1.200 euros, tienes derecho al 4%. Si ese 3 se lo vende a un cuarto por interés, también te tiene que pagar el derecho de participación. Si ese 4 se lo revende con interés a un quinto, también tienes derecho al 4% de derecho de participación. Si ese quinto se lo vende con interés a un sexto, ese quinto también te tiene que pagar el derecho de participación. Si ese sexto se lo revende con interés a un séptimo, ese sexto también tiene que pagarte el derecho de participación. Si ese séptimo se lo revende con interés a un octavo, ese séptimo tiene que pagarte el derecho de participación correspondiente. Si ese octavo se lo revende con interés a un 9, ese octavo también tiene que pagarte el derecho de participación, y así sucesivamente en cadena infinita. Es así de sencillo registrar las reventas en contrato mercantil, que le da derecho al comprador a revender con interés al mejor postor, con la obligación de registrar las reventas en contrato igual que este y enviar copia al autor mediante la entidad de gestión. ¿Queda claro? ¿Hay alguna duda más? Espero que no, o espero vuestras respuestas debajo del vídeo.